Cuando hablamos de periodismo independiente, de libertad de expresión y de todas estas cosas, nos lleva a preguntarnos cuántas cosas podemos decir en internet, cuántas cosas no, y cuál sería ese límite para lo que se puede publicar y lo que no. ¿Cuál sería ese límite de la información a la que podemos llegar y cuál no? En este podcast quisiera recordarles, hacer una breve cronología y dos puntos a resaltar sobre la guerra en Medio Oriente, concretamente en Irak y Afganistán. Y eso me lleva a hablar de Julian Assange. Julian Assange, detenido en el año 2012 en la Embajada de Ecuador, donde se refugia hasta el momento, donde no se logró su extradición a Estados Unidos, donde iba a ser eventualmente ejecutado, donde enfrentaría más de 175 años de cárcel, 18 cargos por espionaje, 17 de 18 cargos de espionaje. Ahora, Wikileaks, una página de filtraciones creada por Assange, quien fue detenido el 11 de abril en Londres, como recién mencionaba, desde 2006 publica diferentes documentos sumamente confidenciales que sacan a la luz grandes escándalos políticos y financieros. Ahora, Wikileaks representa una seria amenaza para numerosos gobiernos, empresas, individuos inescrupulosos de todo el mundo de la política, desde Clinton hasta Trump, desde Medio Oriente y abarcando todo el mundo, hasta Argentina. Para muchos ciudadanos, y me incluyo, es un símbolo de libertad de prensa y de periodismo de investigación. Fundada en 2006, esta página web preserva el anonimato de sus fuentes. Algunas de sus filtraciones más importantes paso a hacer una breve cronología. El 5 de abril de 2010, el portal revela un video de 2007 donde se ve a soldados estadounidenses matando desde un helicóptero a 10 civiles, entre ellos un periodista de la agencia Reuters. En julio del mismo año, los periódicos The Guardian, The New York Post, The New York Times, The Der Spiegel publican decenas de miles de documentos sobre la guerra de Afganistán e Irak desde el 2004 al 2009. En octubre de ese año, casi 400.000 documentos del Pentágono revelan el abuso sistemático y torturas a prisioneros en Irak. En noviembre de 2010, Wikileaks empieza a revelar cables de diplomacia estadounidense, los cuales se denominaron en los grandes medios de prensa como el caso Cablegate, muy famoso. El 25 de abril de 2011, Wikileaks publica una información sobre los presos de Guantánamo, otras cabe aclarar que con fotografías y detalles inéditos sobre la interrogación y los informes médicos. Entre otras cosas, se da a conocer que más de 150 personas de origen afgano y pakistaní detenidas sin juicio, y además que detuvieron a un nene de 14 años. El 27 de febrero de 2012, Wikileaks comienza a publicar más de 5 millones de correos electrónicos. Uno se entera de que Stratford fue contratado por Don Chemical Company para espiar a los activistas que reclaman indemnizaciones y un juicio justo por el desastre de Bhopal en el 84. En junio de 2015, la organización anunció que los tres presidentes franceses Chirac, Sarkozy y Hollande eran espiados abiertamente por la NSA. En julio de 2015 se divulga asimismo documentos donde se devela que la NSA también espía a distintos países de Latinoamérica, tanto Brasil, Uruguay, Argentina, Chile por supuesto, como Alemania y Japón. O sea, están metidos en directamente todo el mundo. En febrero de 2016 se revela el espionaje de la NSA al primer ministro israelí, ningún santo, cabe aclarar. La colonización de Palestina es otro tema que abarca bastante tiempo y bastante investigación y bastante trabajo. Pero bueno, aún así, la NSA espiaba a Benjamin Netanyahu, abiertamente dicho por Wikileaks. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, también el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también. Ahora, acá donde entramos ya
en los pesos completos, ya esto es el quilombo del quilombo. El 16 de marzo de 2016 se publican 30.000 correos electrónicos de Hillary Clinton durante su etapa como secretaria de Estado de los Estados Unidos, y en octubre siguiente se divulgó los correos electrónicos de John Podesta, ex director de campaña de Hillary Clinton. Todos estos correos, claro, en aclarar que abiertamente le dan la victoria a Trump. Entre ellos había muchos correos donde Hillary quería ir a la guerra militar y nuclear con Irán e Irak contra el movimiento israelí para acabar con ese problema. A todo esto, Hillary también afirmaba que a Assange había que eliminarlo directamente con un dron, meterle un par de tiros y ya está. Y se acabó el quilombo. Hablar de Assange no es algo que te lleva mucha información, y toda la información que nos trajo podríamos abarcar directamente muchísimo tiempo. Fundamentalmente en este capítulo, creo que podría hacerle a Assange directamente 10 capítulos como tranqui, para abarcar todo lo que nos trajo. Hay una operación, un documento revelado que llamó bastante la atención, que fue revelado hace poco. Hace relativamente pocos años. Se llama la Operación Northwood. La Operación Northwood habla claramente, tiene una página literalmente. En plena etapa de Guerra Fría, en 1962, había que justificar una invasión a Cuba. Desde ahí, la presidencia de Eisenhower, por cierto, llega a este documento que para justificar la invasión a Cuba le daban la idea de derribar un avión comercial. A ver ahora, ¿qué pasó en 2001? Y esto no es menor. Muchísimas organizaciones, tanto el Arquitectos y Ingenieros por la Verdad acerca del 11S, la verdad del 11S, eruditos por la verdad del 11S, académicos por la verdad del 11S y la justicia del 11 de septiembre, Observatorio de Ciudadanos del 11 de septiembre, Compañía de la Comisión de Ciudadanos del 11 de septiembre, Pilotos por la Verdad del 11 de septiembre, Bomberos por la Verdad, Abogados por la Verdad, Víctimas Hispanas por la Verdad, todos estos grupos dicen exactamente lo mismo, que los aviones no pudieron haber derribado las dos torres, que las torres fueron directamente detonadas, que hubieron bombas, que hubieron un montón de cosas implicadas, pero que no fueron concretamente los aviones quienes derribaron a todo esto, quienes derribaron a las dos torres gemelas. Algo que me llamó bastante la atención fue el general Leonid Ivanchov, que estaba a cargo de la seguridad de Rusia durante el 11 de septiembre de 2001, vio los hechos desde dentro. Nos ofrece un análisis diferente al de sus colegas estadounidenses. En su intervención ante la conferencia de Axis for Peace en 2005, afirmó que el terrorismo internacional no existe y que los atentados del 11 de septiembre fueron todo un montaje. Lo describe como terrorismo manipulado por las grandes potencias y no existiría sin ellas. Afirma que a la vez, en vez de fingir una guerra mundial directamente con el terrorismo, la mejor manera es reducir los atentados se encuentra en el establecimiento del derecho internacional y la cooperación pacífica entre los estados y entre sus ciudadanos. Claro, todo esto se usa para justificar la invasión a Medio Oriente, concretamente Irak, Pakistán, Afganistán, concretamente. Todo lo que dice este general es bastante interesante. Concretamente cito: el terrorismo internacional actual es un fenómeno que combina el empleo del terror por parte de las estructuras políticas estatales y no estatales como medio para alcanzar sus objetivos políticos mediante la intimidación, la desestabilización social y la psicología de la población, la anulación de la voluntad y la resistencia de los órganos de poder y la creación de condiciones propicias para la manipulación de la política de Estado y la conducta de los ciudadanos. General Leonid Ivanchov. Ahora, esto es bastante complicado de pensar. Tanto el derrumbe del World Trade Center como el 7 World Trade Center, todos fueron supuestamente, porque al final
¿quién te dice la verdad y que no? ¿Viste? Es raro de ver y es raro de analizar también. Porque por una parte unos te dicen una cosa y los otros te dicen otras. Yo lo que pienso es, siempre tenés que mirar quién pone la plata, por dónde pasa el dinero. Ahora, ¿qué justificaba la guerra exactamente a Afganistán? Yo veo como Afganistán es la principal exportación de adormidera, de ahí donde vienen los opiáceos. De los opiáceos se hacen la mayor cantidad de analgésicos, tanto como la morfina, como es más fuerte, y distintos tipos de tratamientos con el dolor intenso, que también pueden causar abuso totalmente. Los padres de la medicina utilizaban, abiertamente lo dicen, o utilizaban a dormidera y la consideraban divina de los dioses para tratar el dolor, justamente. Con ella actualmente se fabrican muchísimos medicamentos como las benzodiazepinas y los opiáceos de distinta clasificación, digamos. Eso es lo que justificaría la invasión a Afganistán, esos intereses. Es muy curioso porque buscando información para este podcast, justo cuando muere Bin Laden es la reelección de Obama. Es un datito ahí, es interesante. Por lo menos el marketinero, ¿viste? Mataste al más buscado de la CIA, te mereces una reelección. Vos imaginate que el FBI ofrecía 25 millones de dólares. No es menor. Ahora, cientos de páginas documentan apoyo indirecto tanto de la CIA como del propio gobierno que prestaron a la lucha afgana contra la invasión soviética porque adhería a sus intereses durante la Guerra Fría. Esto es real, o sea, que tenían intereses comunes, tanto Estados Unidos como grupos extremistas del Medio Oriente, que era desestabilizar a Rusia, desestabilizar a la Unión Soviética, o lo que quedaba de la Unión Soviética, porque ellos querían justamente ocupar Afganistán, Irán, Irak. Esto no es menor porque Bin Laden combatió en Afganistán durante la ocupación soviética, en el 79 y hasta el 88. Esto es bastante interesante porque una entrevista, un documento que salió por parte de Bin Laden, decía que nuestros blancos son infieles al mundo, nuestros enemigos es la alianza cruzada liderada por Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, dijo Bin Laden a la revista The Time en el 98, dejando claro que cualquier ayuda o confianza mutua con Occidente quedaba completamente sepultada en el pasado. Ahora, ¿qué tan conspiraciones son estas si el mismo tipo que te está derribando las Torres Gemelas, que te estaba causando un montón de quilombos, vos lo dedicabas antiguamente como líder de guerrillero por la libertad? ¿Es posible que Bin Laden sea abiertamente un terrorista creado y financiado por la CIA? Es raro de decir y te suena directamente como que teorías conspirativas, pero nunca hay que digamos descartar todas las teorías conspirativas porque estamos hablando de política, poder y plata. Esas son tres cosas que juntas pueden causar cualquier cosa directamente. El documento revelado por ¿cómo se dice? La operación Northwood. A ver, eso salió directamente del Departamento de Estado. O sea, Estados Unidos no lo niega, lo afirma. ¿Me entendés? Eso es real. Todo esto no lo sabríamos, obviamente, si Wikileaks. Yo creo que a Assange le debemos bastante, le debemos mucho más de lo que pensamos. Sin él no sabríamos todos los cables que hay entre el Center for American Progress de John Podesta con distintos aliados, entre ellos en Argentina Sergio Massa y Alberto Fernández. Pero bueno, eso es otro tema para otro podcast. Una de las primeras investigaciones que revelaron las operaciones encubiertas de la CIA
para apoyar a los mujahidines en la lucha contra los soviéticos, la realizó el reconocido periodista del Washington Post, Bost Woodward. Él tiene un libro, él escribió un libro que se llama Las guerras secretas de la CIA, publicado en el 87. Cito: el director de la CIA, Stratfield Turner, se había preguntado a menudo si era permisible utilizar vida de otras gentes para servir a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, relató Woodward. Por primera vez, armas proporcionadas por la CIA a los mujahidines iban a matar tropas regulares soviéticas. A Turner le había preocupado que la política de los Estados Unidos fuera a luchar hasta que no quedara ningún afgano vivo, pero al final aceptó la operación. O sea, Woodward calculó más de $100 millones de dinero que destinó la CIA a los mujahidines, posteriormente grupo yihadista derivado hacia Al Qaeda directamente. Después de la gestión de Turner de la jefatura de la CIA, lo asumió William Casey, quien amplió la cooperación con los mujahidines. Consiguió apoyo en el Congreso durante el gobierno de Reagan para proveer sostenidamente fondos a los mujahidines que luchaban con Osama Bin Laden. Ahora, cuando hablamos de guerra directamente, todo esto es de lo que estoy leyendo es directamente de un cable de Wikileaks. No te puedo decir que esto es verdad y es intrínsecamente verdad, pero ahora vos ponete a pensar. ¿Por qué Assange es tan perseguido? ¿Por qué Assange al final de todo esto es tan abiertamente está? No sé si decirle estúpido o decirle héroe. La verdad, para mí, Assange dio su vida porque nosotros sepamos esta información, porque al final podemos saber la verdad, o una parte de la verdad, porque no es mentira que la verdad la escriben los vencedores. Eso no es menor. Vos ganás una guerra y vos escribís cómo se dio la guerra, digamos, sos el que queda vivo. Continúo leyendo. Uno de los congresistas que, en coordinación con Casey, logró que se suministrara más apoyo decidido a los guerrilleros afganos por intermediario de la CIA. Todo esto lo fue intermediado por el demócrata de Texas, Charles Winston, quien incluso realizó varios viajes a Afganistán. Cito: Winston descubrió en sus viajes que el mayor problema para los rebeldes eran los helicópteros soviéticos que dominaban el aire. Escribió Woodward. El congresista Wilson, anticomunista consumado, consiguió un apoyo para que los mujahidíes recibieran cañones Orlequión de fabricación suiza y fuego rápido. Los norteamericanos los llamaban a los insurgentes valerosos combatientes por la libertad. Te estoy hablando de que abiertamente la CIA y los Estados Unidos financiaban a los mujahidines, quienes derivaron posteriormente en los yihadistas, posteriormente en Al Qaeda, todo en muy pocos años, básicamente en los años 90. Bin Laden, entre ellos Cecilia Blair-Boska y Jonathan Bloch, autores de la KGB CIA, confirman que la agencia de espionaje norteamericana era el principal aliado de los mujahidines y que había logrado que el propio Congreso acordara enviar fondos. Todo esto lo reportaban en el libro de autoría de Bin Laden, entre ellos con los dos otros autores, tanto el periodista pakistaní Ahmed Rashid, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas por la Investigación, con sede en Washington, es autor de la más reciente indagación sobre la participación de la CIA en la guerra que permitió a los mujahidines capturar el poder en Afganistán. En resumidas instancias, Rashid revela que en el 86 el propio jefe de la CIA, Winston Casey, tenemos conexión con lo que dice el libro de Bin Laden y lo que dice el periodista Ahmed Rashid. Tenemos una concordancia, una similitud por lo menos. Viajó hasta los refugios de los mujahidines en Afganistán y Pakistán para darles respaldo. Casey, convencido
convencido de que el Congreso norteamericano le iba a dar su apoyo a los mujahidíes para proveer misiles aéreos para derribar a las aeronaves soviéticas y asesores militares para las guerrilleras, o sea, también los entrenaban. Reportó Hashid. La ayuda incluyó el reclutamiento de musulmanes radicales de todo el mundo para que se unieran a los mujahidines. A todo esto, Osama Bin Laden y sus combatientes se beneficiaron de los fondos y las armas de la CIA los estadounidenses consideraban el principal enemigo, luego considerarlo combatiente de la libertad, supongo contradictorio. La CIA no contó con que los guerrilleros quienes ayudaron tenían sus propios objetivos y que su odio contra los soviéticos volcaran contra los norteamericanos, señaló Ahmed Rashid. Según sus cálculos, entre el 82 y el 92, alrededor de 35.000 radicales musulmanes de 43 naciones islámicas del Medio Oriente, del norte y este de África, así como Asia Central, tuvieron su bautismo a fuego peleando con los mojaudíes afganos que recibían financiamiento de la CIA. Entre ellos se encontraba Osama Bin Laden. La CIA no consideró las consecuencias de reclutar a militares extremistas musulmanes de todo el mundo, escribió Rashid. Los estadounidenses se dieron cuenta de que los resultados cuando los terroristas entrenados en Afganistán hicieron estallar las bombas en el sótano de World Trade Center en el 93. Claro, toda esta información, todo este cable, bastante importante, nos revela de que en un punto la organización, vos tenés un objetivo que lo veo como una geopolítica estrategia, tenés dos potencias enemigas, tanto la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, como Estados Unidos, en plena Guerra Fría. Su objetivo era controlar el opio afgano, el famoso gasoducto en Medio Oriente. El objetivo era financiar una guerrilla terrorista, posteriormente justificar las invasiones, tener el control tanto del opio como del gas. Yo diría que objetivo cumplido a estas alturas, en 2021, ya pasó de todo. Ya pasó todo esto. Digamos, no lo sabríamos cómo fue esta parte de la historia sin una nota que buscando información sobre esta, que me resultó para este podcast, que me resultó de mucha atención, que data de cuando falleció, supuestamente asesinaron a Bin Laden. Yo no te digo que todo lo que te estoy diciendo acá sea real, porque eso desde ya que no sé, porque no estuve ahí, no tengo evidencia fáctica. Yo te cuento dos verdades. Vos decís cuál es la tuya, digamos. No es algo que vamos a tener el 100% de la certeza que pasó. Exactamente. La nota dice así: desde hace 2 días, la falta de certezas inundaron a los medios masivos de comunicación, algo que bien podría funcionar como una cortina de humo para tirar hechos de una gravedad profunda, como la violación a la soberanía pakistaní por parte de las tropas estadounidenses o el irrespeto del derecho internacional cuando la Casa Blanca ordenó directamente el asesinato de una persona a la que consideraba el enemigo público número 1. Hubieron esa jornada de nuevo condimento al ser revelado por la página Press TV. Benazir Bhutto indicó que el líder de Al-Qaeda había sido ultimado por un agente secreto de su país, Omar Sheikh. En un artículo de Ernico Piovesana publicado en el portal Rebelión, se hace un recuento de todas las veces que el dirigente islámico había sido dado por muerto desde que se lo acusó en 2001 de los atentados de las Torres Gemelas y del Pentágono. Por esto es que este artículo me llamó bastante la atención. Según el recuento, Bin Laden había fallecido en diciembre de 2001, poco tiempo después de la invasión de Estados Unidos a Afganistán, debido a sus problemas renales. Piovesana expresó que a esa fecha supuestamente la muerte también fue acreditada por las fuentes de inteligencia israelí. O sea, este tipo también dice que Israel había dicho que Bin Laden había muerto en 2001.
El periodista recordó que en enero de 2002 el presidente pakistaní Pervez Musharraf declaró en una cadena del CNN que el líder de Al Qaeda está muerto porque él estaba muy enfermo de los riñones. No es menor. Para abril de 2012, Steve R. Piercenik, antiguo vice de los secretarios de Estado Kissinger, Vance y James Baker, sostuvo que Bin Laden llevaba meses muerto. Mientras que en junio del mismo año, el entonces jefe del FBI, Dale Wanston, aseguraba que ya no está con nosotros, aunque no tengo pruebas de ello. Ya se estaba viendo que altos dirigentes políticos y distintos líderes, se podría decir, gubernamentales, el presidente afgano Hamid Karzai remarcó que hace mucho tiempo que no tenemos noticias hablando sobre Bin Laden, por lo cual es muy probable que esté muerto. Por otro lado, este artículo se recordó los servicios de Arabia Saudita confirman la muerte del líder Al Qaeda el 23 de agosto de 2006 por una parálisis de los órganos internos por una fiebre tifoidea. A estas afirmaciones se suman la del ex agente de la CIA Robert Baer, columnista de inteligencia para el Time, Washington Post y The Wall Street Journal, quien declaró que, por supuesto, Biden está muerto. Todo esto en 2006. Ahora, en 2009, el mandatario pakistaní Asif Ali Zardari dijo a la cadena de noticias NBC que no creo que él todavía esté vivo. Tengo esta fuerte sensación y razones para creerlo. Después de haber hablado con la inteligencia estadounidense, aseveró el jefe de Estado. Mientras tanto, la matriz de opinión general por los Estados Unidos sobre el caso se expande en el misterio, las informaciones a cuentagotas y un caudal de noticias vertiginoso. Con este escenario, la avalancha de información se va perdiendo de la opinión pública a nivel mundial. La situación real de Afganistán y sus 100.000 muertos y desde el inicio de la invasión extranjera, así como los asesinatos de los asesinatos por los bombardeos de la OTAN, de un hijo y 3 nietos de Muammar al-Gaddafi en Libia, hecho que confirmaba la violación de las resoluciones de las Naciones Unidas, es otra de las políticas de la Casa Blanca y de sus aliados. Ya terminó la nota. Para poder darles una reflexión final, no hay que olvidarse que, y así como estas notas, hay muchas que suscitan Wikileaks. No hay que olvidarse que Assange demostró, porque es así que demostró, porque es un documento oficial, un documento secreto del Departamento de Estado, concretamente de la Fuerza Armada, que las bajas totales se confirmaban en 980.000, casi 1 millón de muertos en la guerra con Irak y Afganistán. Viendo un poco la estructura geopolítica acá, se puede ver claramente que hay un panorama mundial, Estados Unidos contra la Unión Soviética. Voy a explicarlo de nuevo para que quede un poco más claro y echar un poco más de luz sobre este tema. Se puede profundizar muchísimo más, por supuesto. Requeriría un poco más de tiempo. Tenemos este panorama mundial, Estados Unidos contra la Unión Soviética. El objetivo, ¿cuál sería? Principalmente a Irak, Afganistán y por supuesto Pakistán. ¿Cuál fue la solución que encontraron los yanquis a todo esto? Financiar grupos terroristas como pueden ser la Yihad, los yihadistas, la Al Qaeda, posteriormente ISIS durante la presidencia de Hillary Clinton. Cuando Hillary Clinton fue secretaria de Estado, uno de esos cables era la abierta financiación a ISIS y promoción de ISIS, tanto plata como armas. Eso no te lo niega, porque también es un documento de Estado de la Fuerza Armada, bajada directamente del Departamento de Estado. En esos años estaba Hillary Clinton al mando del Departamento de Estado, así que bueno, nos queda esa persona como tal.
A todo esto, grupos terroristas financiados por la CIA, entrenados por la CIA y dando armas suizas de alto nivel a los afganos, a los pakistaníes, a todos los diferentes grupos terroristas del Medio Oriente para expulsar a los moribundos pobres soviéticos, pues pobres, que pobres no tenían nada porque querían invadir un país. Posteriormente se corta la financiación, cortan relaciones de estos grupos, pretenden comprarles el supuesto petróleo, gas, opiáceos, etc. Estos grupos también le dicen que no, y bueno, ¿qué pasó? Justificamos, acá donde me remito a la operación Nordhut, se justifica una invasión a Cuba, cambiarle Cuba por Medio Oriente en general, de esta fecha y con la presidencia de Obama, creo que era Bush el que estaba antes. Bueno, es muy parecido y no es la primera vez que se sugiere. Ahora, ya te hablé de todo el círculo de un montón de organizaciones que hablan de que las torres jamás pudieron haber sido caídas por el derribo, por el impacto de los aviones. Eso sí yo lo creo fielmente, pero también hay que tener el pensamiento crítico y yo veo donde la plata está involucrada, cualquier cosa puede pasar directamente. El mundo que vivimos totalmente es negocio, todo es negocio, hasta la vida de inocentes es negocio. Pueden simplemente jugar con tu futuro a costa de qué, prácticamente de nada, creyendo que un selecto grupo al mando del poder va a controlar las vidas de muchos. ¿Qué te garantiza que teniendo ellos el poder de hacer absolutamente lo que quieran y de perpetuarse ellos en el poder, como hace Cristina, como hace directamente el kirchnerismo o mismo el peronismo? El peronismo te habla a nivel general. ¿Qué te dice que teniendo esa posibilidad no la van a hacer? ¿No lo van a utilizar? ¿No lo van a tomar? ¿De qué tenés que depender? ¿De que los políticos sean qué? No sean humanos directamente. Sin más que decir, ya te di una barnizada de verdad a estas situaciones geopolíticas. Todo esto se lo debemos a Assange. No es información que la conseguí yo, es información que yo quiero que la gente empiece a conocer, empiece a ver un poco más la otra mirada de la historia. Y me remito a esa frase de una excelente banda de callejeros. Creo que educar es combatir y el silencio no es mi idioma. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Simplemente te dejo pensando con esa frase y escuchar callejeros, por favor. Bueno, un gusto que hayas escuchado este podcast. Nos veremos, no sé cuándo me pinta hacer otro, la verdad. ¿Algo para decir que merezca ser escuchado? Escribime por favor a mis redes sociales que estarán en la descripción. Ojalá haya sido de tu agrado este capítulo. Si deseas aportar a mejorar la calidad y continuar con el contenido, en la descripción estará un link de Mercado Pago. Desde ya, muchísimas gracias por escuchar. Nos veremos muy pronto en el siguiente capítulo.